A usted muchas gracias por estar con TN23. Y ahora con nuestra franja El Rostro de la Noticia. Temas de interés nacional son presentados aquí en TN23 y analizados por expertos en cada una de estas temáticas. Les saludo a nombre de un completo equipo de comunicadores sociales que hacemos posible esta transmisión de TN23 Todo Noticias. Y hablaremos hoy de un tema agradable, un tema sobre oportunidades que se le dan a los niños en hogares de acogimiento. Pero tenemos muchos detalles sobre eso con nuestra invitada de hoy, quien es la licenciada Lili Gozman, jefa del Departamento de Acogimiento Familiar Temporal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad para nuestros niños de poder hablar un poquito de lo que es el acogimiento familiar temporal. A usted nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y para que empiece a comentarnos. La Secretaría, entre sus diversas áreas de trabajo, pues tiene esta, pero ¿en qué consiste a nivel general? ¿Desde cuándo lo hace? Bueno, el programa es un programa bastante antiguo, pero hasta ahorita está tomando un auge bastante fuerte. Todo en virtud del interés superior del niño, de trabajar por los niños. Es una medida que se busca familias que puedan cuidar a los niños mientras se resuelve su situación jurídica. Esto quiere decir que los niños ingresan al sistema de protección y en vez de ir a un hogar, ¿verdad?, de abrigo y protección, van a una familia, porque el derecho al que se les ha dado es a una familia. Entonces lo que buscamos es, mientras se resuelve su situación, es una familia que le pueda dar todo ese amor, todo ese cariño para que él se desarrolle como cualquier otra persona. Cuando se refiere a situaciones de los niños, ¿a qué se refiere, licenciada? Bueno, la mayoría de nuestros niños son abandonados, ¿verdad? O son niños que han sufrido por alguna negligencia por parte de sus padres o sus padres no los pueden cuidar, entonces son presentados ante el juez competente y el juez nos remite a nosotros que hay un niño que necesita de una familia. Por lo general, como les dije, estos niños van a una institución de abrigo y protección, pero ¿qué es lo que pasa? Por cada año que un niño permanezca en una institución, y por la mejor institución que sea, aunque son muy buenas, un niño pierde 4 meses de su desarrollo global, cerebral, emocional, en general. Entonces las familias, en familias los acogemos y los cuidan como cualquier otro niño y esto no se pierde. Entonces este niño pues tiene una familia y puede regresar a su familia o puede ser declarado en adopción. Y por eso el acogimiento temporal, porque es un tiempo, no es permanente. Las familias nos apoyan con el cuidado de estos niños y la atención es personalizada. ¿Qué nos puede comentar sobre los rangos de edades más frecuentes de estos niños? Bueno, los rangos de edades tenemos de todo, tenemos de 0 a 18 años menos un día. Sin embargo, como programa estamos priorizando a la primera infancia, que es la edad de 0 a los 7 años aproximadamente, que es donde mayor vulnerabilidad existe en la actualidad, ¿verdad? Son niños en la mayoría abandonados en los hospitales o remitidos por juez y es donde más atención se necesita para el cuidado, la vinculación, su relación emocional. Las familias pues es el rango que más también solicitan. ¿Es frecuente que se presenten ese tipo de casos? Es decir, diariamente les son remitidos niños o... Pues diariamente tal vez no, sí tenemos un porcentaje, pero en los juzgados sí es diaria la situación, ¿verdad? De que un niño llega para buscar alguna ayuda o protección y la Procuraduría General de la Nación se encarga de hacer una investigación previa. Si es necesario su abrigo y protección, entonces el juez nos manda a solicitar una familia. Pero pues nuestro fin es tener cada día mayor número de familias para poder acoger mayor niños y poderles dar a estos niños pues una modalidad familiar. Porque pues todos los seres humanos vivimos en familias, no podemos ser diferentes a esa situación, entonces buscamos que los niños se desarrollen en ese medio. En cuanto a los promedios en los cuales los niños pues son enviados a ustedes o luego los requieren otra vez los juzgados, ¿esto cuánto pasa el tiempo o hay algunos que se quedan para siempre? Estamos hablando de una temporalidad más o menos de 6 meses a 9 como máximo. Tenemos un equipo que procura, ¿verdad? Y trabaja para que esto se dé, que estos niños se cumpla ese plazo. No depende en total de nosotros porque nosotros somos una medida de protección y de quien depende es del señor juez. Él es el que decide cada cuánto planifica las audiencias, que por lo general son 3, ¿verdad? De conocimiento de hechos, de revisión de la medida y la última, y la definitiva, que es donde decide si el niño regresa a su hogar o es adoptado. Supongo que ustedes también al recibirlo hacen una evaluación sobre el niño. ¿Qué parámetros utilizan?
Básicamente nosotros trabajamos muy en alianza con los hogares, principalmente los nuestros, en donde se les evalúa todo su desarrollo motor, físico, emocional. Y antes también de colocarlo en una familia, las familias tienen la oportunidad de conocer a estos niños y de que los niños los conozcan, porque es muy atrevido agarrar un niño y solo colocarlo aquí sin ver un rostro, sin tener a alguien, él me va a llevar, ¿verdad? Es la parte humana que nosotros trabajamos y las familias tienen ese tiempo para poderlo socializar previo a conocerlo. Puede sonar duro, pero habrá algunos niños, se habrá de esas posibilidades o casos en los cuales no deben o no pueden ser insertados a una familia temporalmente, licenciada. Existen varios casos, sí, que se han dado, pero dependerá mucho de la situación de la familia. Nosotros lo que hacemos principalmente es evaluar a la familia a través de una prueba psicométrica que mide las capacidades y fortalezas de esa familia. Ese test nos dice qué tanta capacidad, estabilidad emocional, qué tanta asertividad, qué tanta vinculación afectiva o resolución del duelo, que le decimos los psicólogos que es muy importante cuando uno tiene una pérdida, tiene esa familia. Si esa familia tiene una potencialidad alta, es una buena familia para poder aplicar al acogimiento familiar temporal. Y es una familia que podrá atender la necesidad de un niño con una mayor necesidad emocional. Entonces va a depender mucho de esa situación. Sin embargo, pues existirán algunos perfiles en los que no tenemos la atención para poderlos atender, pero en ese proceso es que buscamos cada vez familias mayor calificadas para poderle dar esa atención a nuestros chiquitos. Sí, porque el concepto legal de familia es uno, pero el concepto que ustedes buscan entonces, ¿cuál es? ¿Solo padre y madre o que también tengan hermanos? ¿O cuál es la preferencia? Pues sí, buscamos una familia que tenga padre y madre, pero también pueden aplicar personas solteras, ¿verdad? En la mayoría tenemos parejas con hijos porque han tenido la experiencia y nos dicen, mire, yo ya saqué adelante a mis hijos, ahora queremos apoyar a un niño más, ¿verdad? Y la familia en sí se involucra toda. Cuando se entrevista no solo a los padres, sino también a los hijos. Y ellos también emiten su opinión, porque para nosotros es muy valioso saber si el niño está o no está de acuerdo en esa situación, o el adolescente, porque también el niño puede o no puede recibir maltrato por parte de ellos. Entonces, y no estamos diciendo físico, ¿verdad? Sino que el típico bullying, ¿verdad? Y eso afecta también a los niños. Entonces, bajo ese perfil es que nosotros buscamos a las familias, pero pueden ser solteros, ¿verdad? O solteras que aplican a nosotros. También tenemos familias y muy buenas familias que nos están apoyando en ese cuidado. ¿Es más usual que sean las familias o las parejas jóvenes o ya con cierto grado de madurez y qué es mejor para el niño? Pues básicamente tenemos de todo. Lo importante para el niño es que exista cierta madurez para que ese niño pueda ser atendido. Tenemos familias jóvenes que son muy buenas familias y también familias un poco mayores. Tenemos un límite de edad hasta 65 años, pero tratamos, como trabajamos por el interés superior del niño, de que ese niño vaya a cumplir la función de un hijo, no de un nieto, ¿verdad? Entonces se calcula la edad del niño en base a la familia, para que no haya, porque necesitamos también disciplina en esa casa, disciplina asertiva para el niño, y si la persona es muy grande y el niño es muy pequeño, puede pasar que se le consienta mucho y puede perjudicar también. Entonces todo ese proceso, existe un equipo de profesionales que lo evalúa, previo a ser asignado el niño. ¿Cuáles son algunas características generales? Me imagino que ustedes se encuentran en la mayoría de niños de los cuales son recibidos. Bueno, muchos de nuestros niños viven en instituciones y está el llamado síndrome de institucionalización. ¿Qué significa el síndrome de institucionalización? Pues nuestros niños primero sufren un trauma por ser abandonados por sus padres. En el inconsciente se va generando esa figura, ¿verdad? Nadie me quiere. No es que alguien se lo esté diciendo, sino que alguien ya me rechazó. Y en las instituciones, pues aunque les den mucho cariño, tienen que esperar mucho el turno para poder ser atendidos. Y la vinculación de un adulto con un niño, o de un padre o una madre, se da a través de esa relación inmediata. El niño llora, la mamá lo atiende. Entonces mi necesidad es satisfecha, me aman. Pero estos niños, conforme se les va privando de eso, van sintiendo cada vez que se les quiere menos. Entonces es una idea que ellos inconscientemente se van formando. Y por eso los niños al principio son muy retraídos, son tímidos o lloran, típicamente, ¿verdad? Cuando ven un extraño, lloran, pero es por el temor. Y en algunas ocasiones, ya cuando están en casa, lloran porque demandan mucha atención o comen mucho o no comen. Es una situación de ansiedad que los niños manejan porque al comer mucho dicen, bueno, yo no sé si mañana yo voy a estar aquí, como más para llenarme, saciarme.
y a ver qué pasa mañana. Entonces es lo que emocionalmente se va equilibrando. A nosotros los adultos nos pasa que nos ponemos ansiosos en un cambio de trabajo, un cambio de vivienda, nos genera estrés, pues a nuestros niños también, pero ellos no lo pueden expresar de manera verbal, entonces lo expresan a través de emociones, llanto, ansiedad por comer o no comer, cierto temor hacia los demás, ¿verdad? O no mostrarse como es, porque ese mismo miedo a ser rechazado es el que nosotros trabajamos a través de las familias. ¿Qué seguimiento se le da a los niños en estas familias? Desde el momento en que existe la posibilidad de ubicar a un niño, se hacen las convivencias previas para conocer al niño y se acompaña a la familia por parte de una profesional en psicología o en trabajo social. Posteriormente, en la integración, pues como es delante del juez, se le acompaña el abogado y posteriormente se le va dando un seguimiento y una preparación desde que llega el niño, cómo va, cuál es su conducta, qué necesidades tiene, y al momento de que ya va a ser retirado también se empieza a trabajar con la familia. Mire, ya tiene familia o va a regresar con sus abuelitos, los encontraron. Entonces empezamos a trabajar con la familia, lo que nosotros llamamos el desapego, que es ese proceso en que la familia se empieza a despedir, empieza a hacer despedidas, empieza a decirle que lo aman mucho, pero él va a ir a un lugar con su familia donde también lo van a querer. Nosotros lo miramos mucho como la figura de un tío, ¿verdad? Un tío puede cuidar, puede amar, pero siempre tienen que devolver a sus padres, a los niños. Y esa es la función del programa. Al momento de terminar entonces este acogimiento temporal en las familias, ¿es un fin total y se corta o hay alguna figura que ustedes recomienden o que esté en la ley en la cual estas familias sustitutas puedan seguir teniendo vínculo con el niño y visitarlo? Depende mucho de la familia, de la privacidad, porque cada familia goza de un derecho de reserva como el niño. Entonces, si la situación del niño fue una situación grave en la que fueron violentados sus derechos y el juez restringe el estar en contacto con su familia biológica, pues no se puede estar en un contacto previo. Y en la adopción, en algunas oportunidades, dependerá mucho de cómo sea la familia adoptiva y vaya generando esos nuevos vínculos. Siempre se maneja con la apertura pertinente, pero se da un acompañamiento apropiado para que no vayan a ver, mire, me están llamando y me está pidiendo tal cosa, ¿ustedes dan permiso de ello? Porque eso ya no es parte de las competencias del programa y nosotros somos muy cuidadosos en ese sentido para que la familia siempre pues cuenta con nuestro respaldo. Entonces se da el acompañamiento. Existen también casos exitosos en los que la familia se comunica con un adolescente que acabamos de reunificar con su abuela. Entonces la familia lo llama y le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Entonces estoy aquí con mi abuelita y él se reporta. Pero variará mucho la situación dependiendo cada situación familiar. Gracias. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato hablando entonces sobre estos niños que son acogidos temporalmente por familias. Volvemos en un segundo. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia, hablando hoy un tema agradable en cuanto a protección de la niñez, las familias sustitutas, un programa que es impulsado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, de quien nos acompaña hoy una funcionaria, la licenciada Lili Gosman, jefa del Departamento de Acogimiento Familiar Temporal. Continuamos entonces para que nos cuente sobre cuántos hogares tienen ustedes como Secretaría y cuántos existen a nivel general en Guatemala y el flujo de niños. Bueno, como Secretaría contamos con 4 hogares de protección, ¿verdad? El de primera infancia, el de niños con necesidades especiales, el hogar seguro que le llamamos, que hay un rango mayor, y el hogar de Shela que atiende a niñas madres. Y como le digo, priorizamos a los más pequeños ahorita, ¿verdad? Por las edades y los perfiles de familia que tenemos que aplican. Siempre nos piden de 0 a 7, es el rango que más se está manejando en la actualidad. Y lo que queremos pues es poco a poco que estos niños pequeños de primera infancia que van a una institución, en vez de ser remitidos a una institución, sean remitidos a una modalidad familiar que es la nuestra. Estamos hablando de un porcentaje pues de tal vez unos 300, 400 niños aproximadamente. Y de igual manera pues a nivel nacional existen muchos hogares, porque hay en toda la República, donde existen muchos de estos niños.
El número exacto pues varía porque la información es diaria, ¿verdad? Pero estamos hablando de tal vez de unos 600 por ahí niños o más de las edades de primera infancia. ¿Qué pasa con los niños que cumplen ya sus 18 años? Los niños que cumplen sus 18 años, pues si están en un lugar de protección o están en una familia, nuestra obligación es apoyarles en la transición para ser un adulto responsable. Muchas de las familias nos han apoyado en esa transición, ¿verdad?, con los niños, de poderles dar ese apoyo y direccionarlos hacia donde tienen que dirigirse. Estudios, ¿verdad?, una universidad, el poder verse en un trabajo formal y alguna de estas situaciones. Pero la idea, pues, el fin es encaminarlos a poder llevar una vida adulta digna, como cualquier guatemalteco. Estos niños, como usted dice, de 0 a 7 años, muchos de ellos pues ya van a estudiar. ¿Qué pasa con esta situación? El estudio, son acogidos temporalmente por otra familia. Ellos, por obligación, me imagino, los tienen que dejar estudiando, pero ¿no es muy fuerte el impacto de luego sacarlos y trasladarlos a otro lugar, licenciada? Todo tiene un proceso y como es temporal la medida, es por un tiempo, nosotros vamos sensibilizando ese tiempo. La mayoría de niños, hay niños que están estudiando y hay niños que no, pero se va programando de tal manera de que se le puede insertar a una nueva escuela cerca de la familia. Muchas de las familias pues tienen hijos, entonces nos dicen, miren, yo ya hablé en el colegio, me están dando la oportunidad de poderlo poner a estudiar ahí. Entonces se hace esa transición, ya sea directamente del hogar o se busca a través del Ministerio de Educación, cómo poder regularizar la situación educacional del niño. Pero van poco a poco el proceso, porque primero es con la familia, y en lo que él se adapta a la familia, entonces ya vemos esa parte, la parte educativa y todo el ambiente, porque el niño se adapta a una nueva comunidad, a una nueva familia, un nuevo estilo de vida, una nueva cama incluso, ¿verdad? Nuevas personas. Entonces es un proceso en el que vamos poco a poco de lo más importante, que es primero la vinculación con la familia, hasta que él ya esté totalmente adaptado y vaya a la escuela, vaya a la iglesia, al parque, con los tíos, con los primos, en general como cualquier otro niño. ¿Ha habido necesidad en algún momento de que ustedes gestionen o tengan que gestionar ante el Ministerio de Educación para que un niño sea recibido en otra escuela a medio año, digamos, o en agosto, cualquier mes? Pues siempre se ha hecho gracias a Dios la Secretaría tiene convenios con el Ministerio de Educación que nos facilitan ese tipo de situaciones, pero siempre se hace y las familias principalmente son las que nos apoyan a ver este tipo de situaciones a través de donde ellos tienen a sus niños o a las escuelas cercanas en donde ellos asisten. En programas como este, pues muchas personas ahora se mostrarán o muchas familias se mostrarán interesadas en poder participar o conocer sobre los requisitos para ser una familia temporal. ¿Qué nos puede comentar? Sí, la verdad es que son requisitos bastante sencillos. Pues como primer requisito nosotros es contactarnos y les hacemos la evaluación. Una vez hecha la evaluación social y psicológica, entonces ya les pedimos los requisitos legales. ¿Por qué? Porque si no pasan el proceso psicológico o se tarda un poco más, pues es un gasto muchas veces que las familias tienen que realizar. Entonces les decimos con anterioridad, mire, en este momento no es candidato o sí es candidato y procedemos a pedirle la documentación, que es bastante sencilla, que es fotocopia del documento de identificación, ¿verdad? También les pedimos una constancia laboral, les pedimos una carta de recomendación y antecedentes penales y policíacos y una prueba de hematología completa de laboratorio para estar, pues, que gozan de buena salud. Básicamente esos son nuestros requisitos principales para poder ser acreditados. ¿Este proceso tarda normalmente cuánto? Mire, depende mucho de la familia, porque nosotros en un día estamos haciendo la evaluación y al día siguiente ya podemos tener el informe. Le avisamos a la familia y la familia, si en 3 días nos tiene todos estos requisitos, en 3 días está acreditada. Si en un día no lo tiene, en un día está acreditada. Si el mismísimo día, entonces depende mucho de la familia. Tratamos de que no pase mucho tiempo, ¿verdad? Porque pues eso va desgastando el expediente y el seguimiento de las familias. Dicen, pero ¿por qué no me dan? Porque no tienen su papelería completa. Otra de las cuestiones que es bien importante, porque las familias dicen, mire, todavía no me han dado niño o estoy esperando niña, es el perfil que ellos establecen. Muchos dicen, quiero niña, de 2 a 3, y ese es su perfil. Si la familia se queda en ese perfil, entonces es más difícil colocarle un niño
mucho más rápido. Nos dicen, miren, ustedes están hablando que tienen mucha necesidad y no nos han dado el niño. En efecto, pero si usted nos limita a un perfil, ese es el perfil al que tenemos que responderle. Si usted nos dice, mire, quiero una niña o un niño de 0 a 7, nos da un perfil mucho más abierto y las posibilidades para esta familia son cada vez mayores. Entonces eso también tiene mucho que ver para que las familias tengan cada vez más rápido a los niños. ¿Pueden personas o familias extranjeras optar también a ser una familia sustituta? Pueden, una vez sean nacionalizados guatemaltecos, ¿verdad? Quiere decir que ya no serían extranjeras. Por todo un proceso de legalidad, ¿verdad? Y los vicios previos que hubieron con las adopciones y toda esta situación, pues solo trabajamos con extranjeros nacionalizados guatemaltecos. ¿Puede una familia sustituta haberlo sido una vez y serlo otras ocasiones? Sí, la familia sustituta puede ser muchas veces familia sustituta. Ese es el fin nuestro, que nos continúen apoyando. Y por eso hay un trabajo fuerte de duelo, de desvinculación, de ver hacia dónde van los niños. Al principio dicen las familias, pero qué cruel, qué duro, ¿verdad? Qué difícil. Pero una vez se enrolan en el programa, ven la necesidad desde el punto de vista del niño y no desde uno, porque le duele a uno como familia poderlo entregar y al niño también, pero para el niño es un beneficio abismal. Nosotros a estas familias les llamamos héroes de corazón, porque ellos le dan todo al niño siendo un héroe, le han salvado la vida sin pedir nada a cambio y les devuelven mucho, mucho amor. Entonces, pues estas familias lo atienden, lo cuidan durante ese tiempo y la idea es que puedan seguir siendo héroes de muchos, muchos más niños. Y nosotros lo que les pedimos en ese lapso a la familia es que trabaje con el niño un álbum de vida. Esa etapa de su vida tiene que quedar registrada en algún lugar y ese álbum le pertenece al niño. No es una parte que se vaya a borrar, es una parte que va a permanecer con él, en donde él tal vez no le habían enseñado lo que era el amor y ahí se lo enseñaron, los valores, y ahí se lo fueron formando, porque su familia al principio lo rechazó. Y entonces ahí él conoció que no es un niño rechazado, que puede ser amado por alguien más. Toda esa parte es significativa para los niños. Y como lo vemos como una misión humana de trascender como seres humanos, esa es una forma maravillosa de poder trascender. Dar al prójimo lo que más necesita en ese momento, que en ese momento pues es un hogar, una familia. Y el entender que el amor es infinito, entonces que puede llegar y él ser un mejor guatemalteco porque ha recibido de esas personas humanas esa calidez. De las familias interesadas, ¿normalmente son familias con hijos o por el contrario, que no han tenido hijos y que pretenden de alguna forma llenar ese vacío? Tenemos de los dos lados. Sin embargo, cuando se busca llenar ese vacío, se trabaja previo con la familia, porque lo que ahí sucede es que hay una vinculación muy fuerte, que es difícil de trabajar después y para esa familia va a ser muy duro. Pero si la familia tiene claridad de que lo que está haciendo es sumamente importante, de que es durante un tiempo, pues aunque es un poquito duro, la familia lo entiende mejor. Tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales. Los invitamos, de verdad que necesitamos muchas familias para nuestros niños. Ser un héroe de corazón no quiere decir tener capa y un escudo, quiere decir tener un corazón dispuesto para atender al presente de nuestra nación, que son nuestros niños. Lo que hagamos hoy con ellos va a repercutir en nuestro mañana y van a ser nuestros funcionarios y nuestros profesionales del futuro. Así que familias, necesitamos que ustedes nos apoyen. Tenemos un número de teléfono para que nos puedan contactar. Es el 2414-3535 y las extensiones son la 3622, 3614, 3559 y 3518. Ahí nos pueden contactar y los invitamos a sumarse a ser héroes de corazón. Licenciada Guzmán. Muchísimas gracias. A usted gracias por estar con nosotros, dándonos a conocer entonces esta oportunidad para las familias guatemaltecas interesadas en hacer un bien, al menos temporal, pero que será para toda la vida para estos niños. Ahí quedó entonces el número para que usted obtenga la información necesaria. Como siempre, le invito a quedarse aquí en esta frecuencia TN23. Vienen noticias y vienen más programas que también van a interesarle mucho.